Bueno, vamos a hablar un poco acerca de algunos lineamientos de la psicofarmacología y en la pre-postpandemia, porque por supuesto que no estamos en condiciones de hacer de alguna manera una masterclass de psicofármacos en la pandemia. Y esto es así porque esta es muy reciente, pero podemos hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con que a lo largo del tiempo los fenotipos de la enfermedad mental han supuesto cambios, y estos cambios tienen que ver con el contexto histórico, social, socioeconómico. Las pandemias generan cambios en la sintomatología y en la presentación clínica de los trastornos psiquiátricos. Así, ¿qué tienen en común las pandemias? ¿Qué podemos decir? Si nosotros nos remontamos a la pandemia que siguió a la, o que coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial, la consecuencia fue en gran parte la encefalitis, para gran parte de la población, la encefalitis letárgica. La letargia es un estado de cansancio que implica disminución de la energía, de la capacidad mental y de la motivación. En la encefalitis de Fonecónomo, que fue la de esa pandemia, era mucho más grave. Piensen que colocaban estos camastros en la calle porque la gente se caía desplomada. En relación a esto del cambio de la sintomatología, en el año 2018, la última clase presencial que dimos en la plaza con la doctora Verónica Berenstein era sobre fatiga. O sea que fatigados ya veníamos, pero esta fatiga de ahora, este letargo, es un poco distinto y además tiene otros componentes. La pandemia tuvo y tiene aún, fundamentalmente, esto es importante, que sigue teniendo, aunque no haya muchísimos casos, impacto sobre la atención médica, tuvo mucho impacto sobre la posibilidad de encontrarnos, el transporte, la actividad diaria. Aún aquellos que no han tenido COVID ni lo han padecido, han estado aislados, hemos estado aislados. Y las medidas de cierre y aislamiento social nos protegieron, pero pudieron estar socavando de alguna manera, y no podía ser de otra forma, el bienestar mental y psicológico, y también esto fue creando barreras para el apoyo. O sea, esto es común, y es común en las pandemias, cuando todavía uno no tiene, como después por suerte tuvimos, un instrumento para paliar la pandemia. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud escribió un comunicado donde efectuó un informe mundial de salud mental. ¿Qué decía este informe? Que dice que el impacto del COVID-19 en la prevalencia de síntomas y trastornos de salud mental ha ido en incremento. El impacto del COVID-19 ha aumentado los pensamientos y los comportamientos suicidas. El riesgo de infección, de enfermedad severa y muerte en pacientes con trastornos psiquiátricos empeoraba la posibilidad, o sea, aumentaba la posibilidad de tener COVID. Y en esto tuvimos suerte, dentro de la suerte que se podía tener, porque en Latinoamérica nuestro país fue, de alguna manera, tuvo la posibilidad de incluir como población de riesgo a los pacientes con trastornos psiquiátricos graves. El impacto del COVID-19 colapsa, mejor dicho, en este momento, los servicios de salud mental. Y en un sistema que ya venía deficitario, esto es realmente alarmante y preocupante. Y la eficacia de las intervenciones adaptadas a la pandemia para prevenir o reducir los problemas de salud mental y el problema de la accesibilidad no está muy claro y no existen realmente
todavía en los estados políticas bien dirigidas en relación a esto. O sea que esta, algunos dicen que es la nueva epidemia, la de salud mental. Y así fue. Es muy difícil decir cuánto aumentó, por ejemplo, la depresión, porque cada país midió de alguna manera las incidencias con diferentes criterios, pero lo cierto es que aumentó. Ya en el 2020, en Estados Unidos, de un 8.5% prepandemia, se notificaba un aumento del 27.8%. El 46% de los argentinos consideran que su salud mental empeoró por la pandemia. ¿Quiénes se vieron más afectados? Se vieron más afectadas las mujeres que los hombres y, curiosamente, diferente de la impresión que teníamos al principio, en relación a la salud mental se vieron más afectados los jóvenes que los ancianos. Hay un trabajo que me pareció lindo porque me parece que describe el efecto de la pandemia, que es un trabajo de los italianos, que lo hicieron a comienzos del 2020, un trabajo que tiene que ver con la salud pública, que hicieron una encuesta y evaluaron a la población, porque ¿cuáles son, digamos, los elementos que nosotros tenemos que fijarnos? ¿En qué puntualmente es específico, se puede ser más específico en los síntomas que tienen que ver con la pandemia? Entonces, evaluaron a una muestra importante de pacientes, de 5.000 pacientes, y los evaluaron con la escala de Beck. Eran pacientes que no estaban deprimidos, eligieron pacientes que no estuvieran deprimidos, los evaluaron con la escala de Beck, los evaluaron con una escala que mide la anedonia o el hedonismo, y una escala de déficit en regulación de emociones, que es muy importante, porque esto se vio muy afectado en la pandemia, y ahora también, ¿no es cierto? Lo percibimos en la calle, esta cosa de la imposibilidad de regular la irritabilidad, los sentimientos negativos, la frustración. De esto va a hablar la doctora Mariel Greco. Y entonces, ¿qué vieron? Vieron que justamente el adeno en estos pacientes que no tenían depresión, y que a los 3 días encontraban a aquellos que tenían contacto estrecho con alguien que se había contagiado. En esa época había 18.000 italianos contagiados, o sea, bien al principio de la pandemia. Lo que encontraron fue que aquellos que tenían contacto estrecho, a las 72 horas empezaron a desarrollar el 24% síntomas depresivos severos, anedonia y disregulación de las emociones. Hay algo fundamental que aparece en la clínica para tener en cuenta, que es el aislamiento. Y Tute, ¿no? El querido Tute, por lo menos para mí es querido, lo pone de manifiesto en este chiste. Entonces, Rubén le dice a Mabel, ¿siente lo mismo que yo? Y Mabel le contesta, ¿usted también tiene ganas de estar sola en su casa leyendo un libro? ¿Mm? ¿Por qué? Porque aparece esa sintomatología que tiene que ver con la tendencia al aislamiento. Es una tendencia al aislamiento que no necesariamente a veces coincide, quizás coincide con algo de tristeza, pero no coincide muchas veces con síntomas depresivos, con los clásicos, con los que desaparecen rápidamente con el uso de antidepresivos, si es que la persona está deprimida. O sea, no tiene muchas veces que ver solamente ni con el insomnio, ni con la hipersomnia, ni con la falta de apetito, sino que tiene que ver con esa cuestión de, me invitaron, tengo ganas de ir, pero después me quedo, la retracción, la tendencia al aislamiento. Y esto nos está pasando en alguna medida
a todos. La de Doña, esta descripción de los pacientes, no estoy mal, no estoy deprimido, pero me da todo lo mismo. La fatiga, el cansancio, el embotamiento emocional y la baja motivación. Todos síntomas relacionados con lo que llamamos cerebro social. Síntomas relacionados con un cerebro social que cada vez es de mayor interés, y el tema de las neuroimágenes funcionales permite que nosotros tengamos más detalles acerca del funcionamiento del cerebro social. Hay un elemento fundamental del cerebro social es la amígdala, con la red de percepción, la red de afiliación y la red de aversión. La gente que tiene mayor contacto social y que no se aísla, parece que tiene mayor tamaño de la amígdala. También sabemos de las alteraciones de la amígdala en el trauma temprano, en la depresión. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que hay una alteración de la percepción que influye sobre la red de afiliación, o sea, las alteraciones en mi percepción, percibir no solamente más lo negativo y menos lo positivo, sino no percibir bien lo negativo, que ya no tenga modalidad casi de afrontamiento, que mi modalidad de afrontamiento sea ni nada, eso influye sobre la red de afiliación y la red de aversión. El aislamiento se refuerza por deprivación social, o sea, cuanto más se aísla a alguien, más se depriva socialmente, y la deprivación social, por supuesto, más aislamiento genera. Es un fenotipo complejo, influenciado por características sociodemográficas y déficits en los dominios básicos, como son la atención, la memoria del trabajo y el procesamiento sensorial. Esto que decíamos. Y constituye el aislamiento una alteración del cerebro social independiente de cualquier otro dominio. La depresión se caracteriza por aislamiento social, pero cuidado que no todo aislamiento social en este momento tiene que ver con depresión. Hay mucha tristeza. El otro día me decía graciosamente alguien, tristeza, hay tristeza por todos lados. Uno se hace un sándwich de jamón y queso y uno pone jamón, tristeza y queso. Todos estamos de alguna manera un poco tristes. ¿Por qué? Porque bueno, perdimos mucha gente, aunque no ha sido, aún que no hayan sido familiares directos, porque empeoraron las condiciones en las que viven los argentinos, todo eso y un montón de cosas más, la infodemia, ha generado un clima que genera escepticismo, tristeza. Esto tiene que ver con que en esta cuestión de ir estudiando el cerebro social, se van detectando alteraciones específicas del cerebro social, donde ya no empezamos a pensar la depresión solamente como, bueno, cuáles son los receptores implicados, los subtipos de receptores, las proteínas transportadoras, sino que empezamos a hablar de estructuras que se modifican dentro de este cerebro social y cómo están alteradas en diferentes, ¿cómo se estudian? Se estudian a través, muchas se estudian a través de la implementación de paradigmas experimentales. Estos paradigmas experimentales se ve cómo están alterados y después qué sistemas están implicados, y entonces así se tratan de diseñar nuevas modalidades para poder diseñar la forma de tratar estas alteraciones. Hay un proyecto que se llama Proyecto Prisma, que empezó más o menos alrededor del 2018, o sea, antes de la pandemia, que
funciona fundamentalmente en la Unión Europea, y este proyecto es el que está estudiando fundamentalmente el cerebro social a través de tecnologías software con teléfonos para medir el aislamiento social. Y entonces se mide el aislamiento social, y ya no es medir qué receptores están afectados en la depresión en el que está aislado socialmente, porque hay un montón de trastornos psiquiátricos donde hay aislamiento social. Entonces lo que se buscan son modelos y centrar la atención en esto del aislamiento social, que está francamente, ya estaba francamente aumentado antes de la pandemia. Sabemos que la anedonia se describe como la incapacidad o como la capacidad reducida para experimentar y anticipar el placer, falta de impulso, están implicadas alteraciones en el circuito de la recompensa, fundamentalmente dopaminérgico, central, mesolímbico, mesocortical, y fenotípicamente el aislamiento se superpone con la anedonia. De esto algo comentamos y de alguna manera dijimos, ¿no es cierto?, que hay un ciclo teórico de anedonia, ¿no?, donde el paciente responde menos a los estímulos positivos, también menos a los negativos, ¿no es cierto?, tiene dificultades para buscar ayuda, se aísla, hay menor exposición al feedback positivo social, y yo creo que también en esta aversión a salir hay una necesidad de resguardo, quizás equivocado, quizás fallido, pero esto puede generar el aislamiento, porque vemos pacientes que sin motivo continúan aislados trabajando, continúan aislados produciendo, continúan aislados estudiando, pero no salen, siguen en su casa. El embotamiento emocional se describe como el adormecimiento o el aplanamiento de las emociones. Y puede ser la consecuencia, sabemos, de la reducción también de la actividad dopaminérgica o noradrenérgica. ¿Para qué señalamos esto? De alguna manera lo señalamos porque, si bien nosotros vamos a decir que no podemos decir, bueno, cuáles son los fármacos que nosotros más vamos a utilizar, cuáles son los específicos para la pospandemia o para este momento, pero sí sabemos que muchas veces es necesario echar mano no solamente de los inhibidores selectivos de la recaptación serotoninérgica, útiles siempre, útiles fundamentalmente en el tratamiento del trauma, de primera elección, pero nos vemos obligados muchas veces, nos vemos obligados o necesitamos muchas veces incorporar fármacos y antidepresivos que tengan que ver con la activación noradrenérgica también, y también con la activación dopaminérgica. O sea, que si bien, como sabemos, todos los fármacos son eficaces, todos los antidepresivos son eficaces más eficaces que el placebo para tratar la depresión, muchas veces es necesario, frente a esta sensación de aislamiento y anedonia, cuando se combina con síntomas depresivos, utilizar multimodales o antidepresivos como inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Hay algo muy importante en la pandemia que tiene que ver con el componente traumático de la pandemia. Los duelos de la pandemia son esos duelos a los que llamamos duelos de doble carga. O sea, es un duelo y además es una situación traumática. Fíjense, hablando de la pandemia, de la Primera Guerra, de los finales de la Primera Guerra, saben que Freud perdió a su hija Sophie, y fíjense lo que le escribe
al pastor Oscar Pfister. Aunque estuvimos preocupados durante un par de días, manteníamos la esperanza. Pero juzgar desde la distancia es muy difícil, y esta distancia debía seguir siendo distancia, para prevenir, ¿no es cierto? No pudimos partir inmediatamente, como habíamos previsto, después de las primeras noticias alarmantes, porque no había ningún tren, ni siquiera para una situación de emergencia. La evidente brutalidad de nuestros tiempos pesa sobre nosotros. Mañana la cremarán. Fíjense que es una descripción que podría ser la descripción que hace cualquiera de nuestros pacientes que viene con una situación de duelo de esta pandemia reciente. Y los componentes de este trauma social, igual que todo trauma, son fundamentalmente componentes que tienen que ver mucho con lo evitativo. Entonces el paciente que viene y sí, no tengo ganas de nada, sí, no, duermo, como, pero me da todo lo mismo. Y muchas veces nos pasa que no preguntamos, bueno, ¿y cómo pasó estos últimos 2 años? ¿No? Y ahí de a poco se va abriendo una cantidad de sorpresas que si no preguntamos, no aparecen. No se sabe por qué no tiene ganas de nada y está así. Dijimos que los jóvenes habían sido los más afectados, junto con las mujeres. Fíjense esta propaganda de Netflix, que orgullosamente Netflix dice, el 50% de los jóvenes miente a sus amigos para quedarse en casa mirando series. Raro. Y esto que decimos, que los fenotipos de la enfermedad mental van teniendo cambios, me gustó traer este esquema que está modificado de un japonés que se llama Kata y que escribió un artículo en el Fafines del 2021, una revisión muy linda sobre Hikikomore. Ustedes saben que el Hikikomore, cuyo nombre proviene de la combinación de 2 verbos, que es rechazar y aislarse, o sea, en principio se describió a principios de los 90 y era un fenómeno rarísimo, que nos parecía rarísimo, donde algunos jóvenes japoneses se aislaban en un cuarto dentro de su casa, se llevaban todas sus cosas y lo único que hacían era estar frente a la computadora. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? El Hikikomore se fue extendiendo. No solamente se fue extendiendo en Japón, donde tienen 2 millones de hikikomores, no solamente jóvenes, ya también de gente adulta aislada desde hace 30 años. Se extendió a España en la época de la burbuja inmobiliaria. Algunos de ellos tuvieron, porque tiene una comorbilidad muy importante con suicidio, con intentos de suicidio y con suicidio. Hubo muchos casos en España en ese momento, y se extendió por toda Europa, también a nuestro país. Porque al principio el hikikomore, como dice la diapositiva, al principio, cuando se lo describió fundamentalmente señalando el aislamiento, pero excluyendo a todos los pacientes que tenían trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, trastornos de personalidad, autismo. Después, aproximadamente el año 2003, se vio que era una estrategia de afrontamiento el hikikomore. O sea, que puede haber hikikomore con trastornos psiquiátricos y sin trastornos psiquiátricos. Por supuesto que hay una gran incidencia de trastornos psiquiátricos, pero el hikikomori dejó de ser para esos jóvenes que ni estudiaban, ni podían ni iban al colegio, ni trabajaban, sino que se fue extendiendo, y se fue extendiendo por todo el mundo, y sigue aumentando. Y en realidad, los jóvenes aislados
no es que no tienen contactos, lo que llamamos contactos indirectos, y muchas veces también trabajan, pero no salen, no se comunican, no están con los otros. Pueden salir alguna vez de su casa, pero no para relacionarse socialmente. Y acá vamos a ver ¿por qué me gustó el esquema? Porque esto con trastorno psiquiátrico, me gustó por lo de la estrategia de afrontamiento, ¿no? Que puede ser fallida, podemos decir, pero es una estrategia de afrontamiento. Y esta estrategia de afrontamiento tiene que ver muchas veces, no solamente con trastornos psiquiátricos, sino que es generadora, y nos va a hablar Miriam después, de inflamación y depresión, es generadora de inflamación, es generadora de enfermedades médicas, es generadora, aunque no tenga trastornos psiquiátricos, muchas veces de ideación suicida después de que pasa una determinada cantidad de tiempo. Porque somos gregarios, y no estar con otros nos pone tristes, aunque nos parezca que no queremos estar con otros. Y el hikikomori sigue creciendo, y el aislamiento sigue creciendo, a tal punto que, fíjense, Japón armó un robot alter ego para que la gente pueda salir sin abandonar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Es que son unos robotitos de ojos verdes que tienen unos 30 centímetros para ayudar a las personas que están en aislamiento extremo y que no quieren salir para nada. Porque hay clínicas dedicadas a esto, y además de haber clínicas dedicadas a esto, hay estrategias, y algunas de las estrategias para empezar a comunicar a las personas es la instrumentación de la robótica, ¿no? Que no sabemos si las va a ayudar o las va a seguir aislando más. Esta altura de 30 centímetros lo que permite es que esté a la altura de los ojos de otra persona, y permite que haya señales de comunicación que no sean verbales, verbales por la voz, o verbales escritas como en el chat. Entonces, nosotros sabemos que existe, de alguna manera, ¿de qué disponemos psicofarmacológicamente? Nosotros sabemos que vamos a tener focos en esta post-pandemia, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con el intento de suicidio, con la ideación suicida, que tienen que ver con la anedonia, que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con el trauma. Nosotros ya conocemos qué es lo que usamos para cada una de esas cosas, pero es fundamental poder discriminar cuáles son los síntomas prevalentes de quien consulta, e investigar qué pasa con los fenómenos traumáticos sin inducir trauma, sin retraumatizar, con cuidado, pero es imprescindible hacer un buen interrogatorio acerca de cómo pasó el paciente estos últimos 2 años, qué hizo, cómo se relacionaba, cómo trabajaba, cómo estuvo con su pareja, cómo estuvo su sexualidad. Bueno, lo que hacemos siempre, pero no quedarnos con esta cuestión de no estoy deprimido, no me pasa nada, pero todo me da lo mismo. En el metaanálisis, que muchas veces nos los han mostrado en muchas clases, ¿no es cierto?, de los 522 ensayos con 116.477 pacientes, la conclusión fue que todos los antidepresivos son más efectivos que el placebo. Esto era en el año 2018. La recomendación en este momento tiene que ver, ¿no es cierto?, no solamente con ver la eficacia, sino con ver el funcionamiento social del paciente. Y esto es lo que está en juego en este momento, tratando de sopesar
qué tiene que ver con esta salida de la pandemia y qué tiene que ver específicamente con síntomas depresivos. Sabemos que también cuando existe resistencia vamos a poder potenciar. Sabemos que podemos potenciar. Tenemos que usar éticamente los estimulantes. Hay estimulantes como el modafinilo a bajas dosis, que tienen la capacidad de activar dopaminérgicamente y por cortos periodos de tiempo, pero sabiendo que el modafinilo no tiene una gran actividad, la posibilidad de generar una tendencia adictiva muy grande. Sí tiene efectos adversos importantes si los usamos por tiempo prolongado, pero sí de alguna manera muchas veces podemos usar bajas dosis para potenciar. Y esas bajas dosis para potenciar las usamos en pacientes con depresión, en trastorno bipolar, en esquizofrenia, o sea, vamos a potenciar con antipsicóticos atípicos, vamos a potenciar con estimulantes y con los elementos que ya conocemos. ¿Cómo se mide hoy la sociabilidad? La sociabilidad se mide, me pareció interesante esto, ¿no? Con teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, o sea, con un montón de elementos que en realidad nos restringen la sociabilidad, ¿no? Y se están recopilando una gran cantidad de datos sobre nuestros movimientos físicos y actividades sociales, por ejemplo, en este programa de cerebro social que les comenté. Y se analizan cuáles podrían considerarse biomarcadores confiables de funcionamiento social. Este equipo estableció como proyecto de seguimiento de proyecto el PRIMS2, y está actualmente en conversaciones con la Agencia Europea, escuchen esto, de Medicamentos, para establecer cómo pueden hacer con éxito este tipo de fenotipado digital, como parte de futuros ensayos clínicos, junto con métodos tradicionales de recopilación de datos y evaluaciones como los que ya conocemos. O sea, que se han sumado, ¿no?, a la investigación de moléculas y los celulares y nuestros patrones de comportamiento. Pavada de cosas. Bueno, finalmente el mensaje es que si nos cuesta salir, tratemos de salir, tratemos de encontrarnos, y por suerte la próxima plaza va a ser presencial. Muchas gracias.